Un pistolero solitario encontró a una niña apache atada a un árbol con un cartel que decía: "El blanco no perdona". Nadie imaginaba que esa pequeña cambiaría para siempre el corazón de un hombre perdido. El sol del desierto de Arizona caía implacable sobre la figura solitaria de Rafael Torres, un pistolero que había aprendido a vivir con el peso de sus errores. Era el año 1887 y las tierras del oeste americano hervían de tensiones entre colonos, soldados y los pueblos originarios que luchaban por sobrevivir. Rafael cabalgaba sin rumbo fijo, como había hecho durante los últimos 5 años, desde que abandonó su uniforme militar y decidió convertirse en un hombre sin pasado. Su caballo relinchó nervioso cuando se acercaron a un viejo roble que se alzaba solitario en medio de la vastedad dorada. Al principio, Rafael pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada por el calor agobiante, pero cuando se acercó más, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Atada al tronco del árbol, estaba una niña. No podía tener más de 10 años, con el cabello negro como la noche trenzado con cuentas de colores que identificaban su origen apache. Lo que más lo perturbó no fueron las cuerdas que la mantenían prisionera contra el árbol, sino el cartel de madera clavado justo encima de su cabeza. Con letras toscas, alguien había escrito: "El blanco no perdona". La pequeña tenía los labios agrietados por la sed, pero sus ojos oscuros mantenían una dignidad que contrastaba brutalmente con su situación. No lloraba, no suplicaba, simplemente observaba al pistolero con una mezcla de desconfianza y resignación que partía el alma. Rafael desmontó rápidamente y sacó su cuchillo, cortando las cuerdas con movimientos precisos. La niña se desplomó ligeramente, sus pequeñas piernas entumecidas por horas de inmovilidad, pero se las arregló para mantenerse en pie con una fortaleza que impresionó al hombre endurecido por años de violencia. Él le ofreció su cantimplora de agua, pero ella retrocedió instintivamente como un animal salvaje que ha aprendido a desconfiar de la bondad. "No te haré daño, pequeña", murmuró Rafael en un español que sabía que algunos apaches entendían por el comercio con colonos mexicanos. "Solo quiero ayudarte". La niña lo estudió durante largos segundos, como si pudiera leer su alma a través de sus ojos cansados. Finalmente aceptó el agua y bebió con una desesperación controlada que revelaba horas de tormento bajo el sol despiadado. Cuando recuperó algo de fuerza, la niña habló en un inglés quebrado, pero claro: "Soy Kira. Los hombres blancos vinieron a nuestra aldea como lobos hambrientos. Mataron a muchos de los nuestros. Dispersaron a las familias como semillas al viento. Me ataron aquí para que fuera ejemplo de lo que pasa cuando su pueblo se atreve a resistir". Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sabiduría dolorosa que no debería existir en alguien tan joven. Rafael sintió un nudo en la garganta. Había visto demasiadas injusticias durante su tiempo como soldado. Había participado en demasiadas que ahora lo atormentaban en sus pesadillas. "¿Tu familia?", preguntó temiendo la respuesta. "Mi abuelo Taoma, nuestro curandero, logró escapar con algunos de los nuestros hacia las montañas sagradas", respondió Kira, y por primera vez una chispa de esperanza iluminó sus ojos. "Pero no sé si siguen vivos, no sé si me están buscando". El pistolero miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Había planeado seguir su camino hacia el sur, perderse en México, donde nadie conociera su nombre ni sus pecados. "Te ayudaré a encontrar a tu gente", dijo Rafael, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. "Pero será peligroso. Los hombres que hicieron esto no querrán que una testigo de sus crímenes ande libre por ahí". Kira lo miró fijamente y en sus ojos el pistolero vio algo que lo estremeció. No era gratitud, sino reconocimiento, como si ella hubiera sabido desde el momento en que él apareció, que sus destinos estaban entrelazados por fuerzas más grandes que ambos. Los días siguientes se convirtieron en una lección de supervivencia que Rafael jamás había experimentado. Kira demostraba un conocimiento ancestral del desierto que dejaba al pistolero completamente asombrado. Sabía exactamente dónde encontrar agua en rocas aparentemente secas, qué plantas podían calmar el hambre y cuáles eran venenosas, como leer las señales del viento para predecir tormentas de arena.
Mi abuelo dice que la Madre Tierra habla con quienes saben escuchar, explicaba Kira mientras arrancaba raíces comestibles con una precisión que hablaba de años de enseñanza cuidadosa. Los blancos caminan sobre ella como si fuera solo tierra muerta, pero nosotros sabemos que está viva, que respira, que nos ama si la respetamos. Rafael observaba cada movimiento de la niña con una fascinación creciente. Había pasado toda su vida adulta dependiendo de su pistola y su caballo, pero Kira le mostraba un mundo completamente diferente, donde la verdadera fuerza venía del conocimiento profundo y el respeto por la naturaleza, mientras cabalgaban hacia las montañas, siguiendo rastros casi imperceptibles que solo ella podía detectar. El pistolero comenzó a entender por qué su pueblo había resistido durante tantos siglos. Al cuarto día de viaje llegaron a un pequeño poblado llamado Valle Blanco, un nombre que resultó tristemente irónico, considerando la recepción que recibieron. En el momento en que Rafael entró cabalgando con Kira montada detrás de él, las conversaciones se detuvieron. Las mujeres arrastraron a sus hijos hacia el interior de las casas y los hombres comenzaron a tocar sus armas de manera amenazante. El serife Michel emergió de su oficina como una araña saliendo de su telaraña. Era un hombre corpulento con ojos pequeños y fríos que parecían calcular constantemente el valor de todo lo que veía. Su bigote gris estaba perfectamente encerado y vestía su uniforme con una arrogancia que indicaba años de poder sin cuestionamientos. Vaya, vaya, dijo arrastrando las palabras mientras se acercaba lentamente. ¿Qué tenemos aquí? Un pistolero que se dedica a coleccionar salvajes perdidos. La palabra salvajes cortó el aire como una bofetada. Rafael sintió como Kira se tensaba detrás de él, pero la niña mantuvo su dignidad inquebrantable, mirando al serife directamente a los ojos, sin mostrar ni miedo ni sumisión. Solo pasamos de camino, respondió Rafael con voz controlada, manteniendo sus manos visibles pero cerca de sus armas. No buscamos problemas, pero los problemas te han encontrado a ti, replicó Michel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Verás, hemos tenido algunos disturbios recientes con los apaches locales. Tuvimos que tomar medidas firmes para proteger a los ciudadanos decentes de este pueblo. Esta pequeña sabandija parece haber escapado de nuestro mensaje educativo. Fue entonces cuando Rafael entendió la horrible verdad. Este hombre, este representante supuesto de la ley y el orden, había sido el responsable del ataque a la aldea de Kira. Había sido el quien había ordenado que la niña fuera atada al árbol como advertencia. La rabia comenzó a hervir en el pecho del pistolero, pero se obligó a mantener la calma por el bien de la niña. La niña no ha hecho nada malo, dijo Rafael, su voz tan fría como el metal de sus pistolas. Es solo una niña que busca a su familia. Pero Michel se acercó más y Rafael pudo oler el whisky en su aliento y ver la crueldad desnuda en sus ojos. Los apaches no son gente como nosotros, declaró Michel lo suficientemente alto como para que todo el pueblo lo escuchara. Son animales salvajes que necesitan ser domesticados o eliminados. Esta pequeña rata crecerá para convertirse en otra amenaza para nuestras familias, nuestros niños, nuestro modo de vida civilizado. Se volvió hacia la multitud que se había reunido. Vamos a permitir que un forastero nos traiga problemas a nuestro pueblo pacífico. La humillación pública fue sistemática y cruel. Michel obligó a Kira a bajarse del caballo y la hizo pararse en el centro de la plaza mientras la gente del pueblo la rodeaba, algunos gritando insultos, otros simplemente observando con una curiosidad morbosa que era igualmente degradante. Miren bien a esta pequeña salvaje, gritó el serife. Esto es lo que quieren que aceptemos como iguales. Esto es lo que quieren que llamemos gente. Pero Kira no se quebró, mantuvo la cabeza alta, sus ojos brillando no con lágrimas, sino con una dignidad férrea que avergonzó a más de uno de los presentes, cuando una mujer del pueblo le gritó que era una pequeña bestia sin alma. Kira respondió con voz clara y fuerte: mi alma conoce canciones que ustedes nunca han escuchado. Mi corazón guarda historias que han vivido 1000 años. Si eso me convierte en bestia, entonces ustedes son los que no tienen alma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael se colocó protectoramente delante de Kira y habló directamente a Michel.
Ya tuvieron su diversión, nos vamos ahora. Pero el serife no había terminado. Con una sonrisa venenosa, reveló su verdadero objetivo. Esas tierras donde vivían los apaches han resultado ser muy valiosas, dijo como si estuviera comentando el clima. Hay plata en esas montañas y una compañía minera de Denver está muy interesada en explotar los recursos que esos salvajes estaban desperdiciando. Mi trabajo es mantener la zona libre de obstáculos para el progreso y la civilización. Esa noche, acampados bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Kira rompió el silencio que había mantenido desde que huyeron del pueblo. Mi abuelo Taoma no es solo nuestro curandero, comenzó su voz pequeña pero firme en la quietud del desierto. Es el guardián de la medicina sagrada de nuestro pueblo, el que conoce las canciones que pueden sanar el alma y las plantas que devuelven la vida a los moribundos. Rafael atizó el fuego, observando cómo las chispas danzaban hacia las estrellas. Había algo en la forma en que Kira hablaba de su abuelo, que le recordaba su propia relación con el único hombre que había respetado verdaderamente, su mentor en el ejército, el sargento Morales, quien le había enseñado que un verdadero soldado protege a los inocentes, no los destruye. Háblame de él, pidió Rafael, sintiendo que comprender el mundo de Kira lo ayudaría a entender por qué se sentía tan conectado con su causa. La niña sonrió por primera vez desde que la había encontrado, y su rostro se transformó completamente, irradiando una calidez que contrastaba con las duras realidades que había enfrentado. Taoma tiene manos que parecen hechas de luz cuando toca a alguien enfermo, explicó Kira, sus ojos brillando con recuerdos preciosos. Dice que el Gran Espíritu nos dio el don de sanar porque somos los guardianes de la vida, no sus destructores. Antes del ataque, él me estaba enseñando los secretos de las plantas medicinales, cómo escuchar lo que el cuerpo necesita para curarse. Fue entonces cuando Rafael decidió compartir su propia verdad, algo que no había contado a ningún ser vivo desde que desertó del ejército. Yo también tuve un maestro una vez. Comenzó su voz ronca por la emoción contenida. Era soldado como yo, pero diferente. Me enseñó que usar un arma no te convierte en hombre. Saber cuándo no usarla, eso sí te convierte en hombre. Kira se volvió hacia él con curiosidad genuina y Rafael se encontró contándole todo, cómo había participado en ataques contra poblados indígenas, cómo había visto mujeres y niños inocentes sufrir por órdenes que ahora entendía que eran completamente injustas. Como la culpa lo había perseguido hasta que ya no pudo soportar el uniforme que una vez había llevado con orgullo. Por eso deserté, confesó las palabras saliendo como si fueran piedras que hubiera estado cargando en el pecho durante años. No podía seguir siendo parte de esa máquina de odio, pero tampoco sabía cómo ser otra cosa. He estado vagando durante 5 años tratando de encontrar una forma de redimir lo que hice. Kira lo escuchó sin juzgar, con una comprensión que parecía imposible en alguien tan joven. Mi abuelo dice que el Gran Espíritu nos pone en el camino de las personas que necesitamos encontrar, dijo finalmente. Quizás por eso estabas ahí cuando me encontraste. Quizás tu redención está en ayudar a mi pueblo. Los días siguientes fueron una revelación tras otra. Mientras se adentraban en territorio más montañoso, Kira comenzó a mostrar habilidades que dejaron a Rafael completamente asombrado. Cuando su caballo se lastimó una pata en una roca afilada, la niña colocó sus pequeñas manos sobre la herida y murmuró canciones en su idioma nativo. Rafael observó escéptico al principio, pero gradualmente la inflamación disminuyó y el animal dejó de cojear. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Rafael genuinamente impresionado. Kira se encogió de hombros con la naturalidad de quien ha crecido viendo milagros cotidianos. No fui yo, explicó simplemente, fui solo el canal. La medicina viene del Gran Espíritu a través de la tierra, las plantas, el amor. Mi abuelo dice que todos nacemos con esta capacidad, pero la mayoría de la gente la olvida porque vive desconectada de la fuente de toda vida. Al 5.º día, finalmente encontraron señales de otros apaches, huellas cuidadosamente disimuladas, pequeñas marcas en rocas que pasarían desapercibidas para ojos no entrenados, el aroma casi imperceptible de humo de leña especial. Kira se emocionó visiblemente, pero también se puso nerviosa. No sé cómo recibirán a un hombre blanco, admitió.
Después de lo que pasó, cuando finalmente llegaron al campamento oculto en una garganta rocosa, la recepción fue exactamente tan tensa como Kira había temido. Los guerreros apache rodearon inmediatamente a Rafael con armas preparadas, sus rostros duros como piedra, claramente listos para defender a sus familias hasta la muerte. El líder del grupo, un hombre mayor con cicatrices de batalla y ojos que habían visto demasiada pérdida, se adelantó. «Soy Taoma», dijo en inglés accidentado pero firme. «Abuelo de Kira, ¿por qué un soldado blanco trae a mi nieta? Es una trampa». Rafael mantuvo sus manos alejadas de sus armas y habló con toda la sinceridad que pudo reunir. «No soy soldado. Encontré a su nieta atada a un árbol, dejada para morir. La ayudé porque era lo correcto. Nada más». Kira corrió hacia su abuelo, pero en lugar de simplemente abrazarlo, le habló rápidamente en apache, explicando todo lo que había pasado. Rafael observó cómo el rostro del anciano cambiaba gradualmente, de desconfianza a sorpresa, y, finalmente, a algo que podría haber sido respeto cauteloso. «Mi nieta dice que tienes un corazón dividido», tradujo Taoma después de una larga conversación. «Dice que llevas dolor por cosas malas que hiciste antes, pero que tu alma busca sanación. Dice que el Gran Espíritu te puso en su camino por una razón». Fue entonces cuando llegaron noticias devastadoras. Exploradores apaches informaron que Michelle estaba reuniendo un grupo grande de hombres armados, incluyendo soldados de un fuerte cercano, para un ataque final contra los sobrevivientes. Su plan era simple y brutal: eliminar a todos los testigos de sus crímenes y reclamar las tierras mineras sin complicaciones legales. El ataque llegó al amanecer como una tormenta de odio y violencia que rompió la paz del campamento apache. Rafael había estado montando guardia cuando vio los destellos de los rifles en las rocas circundantes. «Ataque», gritó, y inmediatamente el campamento se transformó en un torbellino de actividad desesperada. Las mujeres corrieron a proteger a los niños. Los guerreros tomaron posiciones defensivas y Taoma comenzó a cantar oraciones de guerra que parecían hacer eco en las mismas piedras de la montaña. Rafael luchó como nunca antes había luchado, no por órdenes superiores o por dinero, sino por proteger a personas inocentes que habían llegado a significar algo profundo para él. Sus pistolas hablaron con precisión mortal, pero por cada atacante que caía parecían aparecer dos más. Michelle había traído casi 50 hombres, una fuerza abrumadora contra los pocos guerreros que quedaban en la banda de Taoma. Lo que más impresionó a Rafael fue ver cómo Kira no se escondió con los otros niños, sino que se movía entre los heridos con una calma sobrenatural, colocando sus pequeñas manos sobre las heridas y susurrando las canciones de curación que su abuelo le había enseñado. Donde ella tocaba, el sangrado se detenía, el dolor se aliviaba y los guerreros heridos encontraban fuerzas para seguir luchando. «Es un regalo del Gran Espíritu», murmuró uno de los guerreros mientras Kira curaba una herida profunda en su hombro. «La niña lleva la medicina antigua en sus manos». Rafael observaba estos momentos entre intercambios de disparos, maravillado por la capacidad de Kira para traer luz y esperanza, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Pero la batalla se estaba volviendo desesperada. Los apaches estaban siendo superados numéricamente y sus municiones se agotaban. Fue entonces cuando Rafael vio algo que le heló la sangre. Michelle y varios de sus hombres habían rodeado la posición donde Taoma defendía a las mujeres y niños. El anciano curandero luchaba valientemente, pero una bala le atravesó el pecho y cayó al suelo, sangrando abundantemente. Kira gritó con una angustia que partió el corazón de todos los que la escucharon y corrió hacia su abuelo, sin importarle el peligro. Rafael trató de cubrirla, pero más atacantes aparecieron desde otra dirección. La niña se arrodilló junto a Taoma, sus pequeñas manos cubriéndose de sangre mientras trataba desesperadamente de detener la hemorragia. «Abuelo, no me dejes», suplicó en apache, sus lágrimas cayendo sobre el rostro pálido del anciano. «Todavía necesito aprender más canciones. Todavía necesito que me enseñes los secretos de la medicina sagrada». Taoma abrió los ojos con gran esfuerzo y sonrió débilmente. «Ya sabes todo lo que necesitas saber, pequeña luz», murmuró. «El don que llevas dentro es más fuerte que el mío».
Tú eres el futuro de nuestro pueblo, la esperanza que mantendrá viva nuestra medicina cuando yo ya no esté. Kira cerró los ojos y colocó ambas manos sobre la herida de su abuelo. Comenzó a cantar con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, una melodía ancestral que hizo que hasta los atacantes se detuvieran por un momento. Una luz suave pareció emanar de sus manos y gradualmente, imposiblemente, la hemorragia se detuvo y la respiración de Taoma se estabilizó. El anciano se incorporó lentamente, completamente curado, y miró a su nieta con una mezcla de asombro y orgullo profundo. El Gran Espíritu ha hablado a través de ti, susurró. Eres verdaderamente la elegida para llevar adelante nuestra tradición de sanación. Pero la curación milagrosa de Kira tuvo un costo. El tremendo esfuerzo la dejó completamente agotada y se desplomó, inconsciente en los brazos de su abuelo. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Michelle logró acercarse lo suficiente para capturar tanto a la niña como a Rafael, quien había estado luchando desesperadamente para protegerla. Bien, bien, dijo Michelle con satisfacción cruel mientras sus hombres ataban a Rafael y cargaban el cuerpo inconsciente de Kira. Parece que tenemos algunos premios especiales. Un desertor traidor y una pequeña bruja india que puede causar muchos problemas si la dejamos viva. Los apaches restantes se vieron obligados a retroceder hacia posiciones más defensivas en las cuevas, incapaces de arriesgar un ataque directo que pudiera resultar en la muerte de Kira. Michelle había logrado lo que quería. Rehenes que le darían ventaja en cualquier negociación y la oportunidad de hacer un ejemplo público que desalentaría cualquier resistencia futura. Mientras era arrastrado hacia el pueblo, Rafael luchó contra las cuerdas que lo ataban, su mente corriendo mientras trataba de encontrar una forma de salvar a Kira. La niña había despertado, pero permanecía débil por el esfuerzo de curar a su abuelo. Sus ojos encontraron los de Rafael y en ellos vio algo que lo sorprendió. No miedo, sino determinación tranquila, como si ya supiera exactamente lo que tenía que hacer. No te preocupes por mí, le susurró Kira cuando Michelle no estaba escuchando. Todo esto es parte de un plan más grande. Mi abuelo me contó una vez sobre una visión que tuvo sobre una niña apache que cambiaría corazones duros con palabras de verdad. Creo que ese momento ha llegado. Rafael no entendía completamente lo que ella quería decir, pero había aprendido a confiar en la sabiduría de Kira, incluso cuando parecía imposible que una niña de 10 años pudiera tener una solución para una situación tan desesperada. Mientras eran llevados de vuelta al pueblo donde todo había comenzado, el pistolero se preparó mentalmente para lo que podría ser su último acto de redención. La plaza de Valle Blanco había sido transformada en un teatro cruel donde Michelle planeaba representar su versión final de justicia fronteriza. Una multitud se había reunido, algunos por curiosidad morbosa, otros por el espectáculo prometido de ver ejecutar a un desertor y a una bruja india. El serife había mandado construir una plataforma improvisada en el centro de la plaza, donde Rafael estaba atado a un poste con las manos detrás de la espalda. Kira permanecía en una jaula de madera cerca de la plataforma, sus pequeñas manos aferradas a los barrotes mientras observaba la escena con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de la multitud. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza alta y los ojos brillantes, que inquietaba a algunos de los espectadores más sensibles. No parecía una víctima esperando su destino, sino alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Ciudadanos de Valle Blanco, proclamó Michelle desde la plataforma, su voz resonando por toda la plaza. Hoy presenciarán la justicia en su forma más pura. Este hombre, señaló a Rafael con desprecio, es un desertor del ejército de los Estados Unidos, un traidor que abandonó su deber para confraternizar con los enemigos de la civilización. Y esta criatura dirigió su dedo acusador hacia Kira. Es una apache que practica brujería y representa todo lo que amenaza nuestro modo de vida cristiano y civilizado. La multitud murmuró su aprobación, pero Rafael notó que no todos parecían completamente convencidos. Había mujeres que miraban a Kira con expresiones incómodas, como si algo en su interior les dijera que esto no estaba bien.
Había hombres que evitaban el contacto visual directo, que se movían nerviosamente y parecían cuestionar en silencio si esta era realmente la justicia que querían para su pueblo. Michel continuó su discurso trabajando a la multitud como un predicador malévolo. Pero antes de administrar la justicia que estos criminales merecen, daremos a la pequeña salvaje una oportunidad de salvar la vida de su protector. Todo lo que tiene que hacer es renunciar a sus prácticas diabólicas, confesar que su gente son enemigos de la civilización y prometer nunca regresar a territorio cristiano. Kira se puso de pie lentamente en su jaula y cuando habló, su voz clara y fuerte sorprendió a todos los presentes. No era la voz quebrada de una niña aterrorizada, sino algo más profundo, más resonante, que parecía llevar el peso de generaciones de sabiduría. No puedo renunciar a quien soy, dijo Kira, sus palabras cortando el aire como cuchillos de verdad. No puedo negar el don que el Gran Espíritu puso en mis manos para sanar. No puedo mentir sobre mi pueblo que ama esta tierra desde antes de que ustedes llegaran. Pero puedo ofrecer algo diferente. Un silencio expectante se apoderó de la plaza. Incluso Michel parecía intrigado, aunque su expresión seguía siendo de desprecio calculado. ¿Y qué puede ofrecer una pequeña salvaje que tenga algún valor para gente civilizada?, preguntó con sarcasmo. Puedo ofrecer mi vida por la de él, respondió Kira sin vacilación, señalando a Rafael. Libérenlo, y yo me quedaré aquí para recibir cualquier castigo que consideren justo. Él no tiene la culpa de mis acciones. Solo trató de ayudar a una niña perdida, como cualquier hombre bueno habría hecho. La propuesta cayó sobre la multitud como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de shock y confusión. Rafael luchó contra sus ataduras gritando, «No, Kira, no hagas esto. No tienen derecho a pedirte que sacrifiques tu vida». Pero Kira lo miró con una sonrisa serena que parecía iluminar toda la plaza. «Rafael, mi amigo del corazón herido», dijo con ternura que hizo que varias mujeres en la multitud comenzaran a llorar sin poder evitarlo. «Tú ya sacrificaste tu paz por protegerme. Ahora es mi turno de protegerte a ti». Michel observó la reacción de la multitud con creciente irritación. Su espectáculo de justicia se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, algo que no podía controlar, pero decidió seguir adelante, convencido de que una vez que la niña fuera ejecutada, la multitud volvería a su lado. «Muy bien», declaró con falsa magnanimidad. «Acepto tu oferta, pequeña salvaje. Liberaremos al desertor y tú tomarás su lugar en el patíbulo. Que nadie diga que Michel no es un hombre justo que acepta un trato honesto». Mientras los hombres de Michel desataban a Rafael y lo empujaban fuera de la plataforma, Kira fue sacada de su jaula y llevada al centro del escenario. La niña no resistió. Caminó con dignidad hacia el poste donde había estado Rafael, como si estuviera caminando hacia una ceremonia sagrada en lugar de hacia su muerte. Rafael luchó desesperadamente contra los hombres que lo sujetaban. «Esto está mal, es solo una niña, no pueden hacer esto», pero sus protestas fueron silenciadas por las culatas de los rifles que lo golpearon hasta que se desplomó. Consciente, pero demasiado débil para seguir luchando, Kira fue atada al poste, pero antes de que Michel pudiera continuar con la ejecución, ella pidió permiso para hablar una última vez. «En mi pueblo», dijo, su voz llevando a toda la plaza, «creemos que las últimas palabras de alguien que está a punto de reunirse con el Gran Espíritu tienen un poder especial. ¿Me permitirían compartir mis últimas palabras con ustedes?» Michel vaciló. Parte de él quería negarle incluso esta pequeña dignidad, pero sabía que la multitud esperaba cierta ceremonia en estos momentos. «Habla rápido», gruñó, «pero que no sean más mentiras salvajes». Kira respiró profundamente y comenzó a hablar, pero lo que salió de su boca no fueron las súplicas desesperadas o las maldiciones que muchos esperaban. En su lugar, habló con una sabiduría y una compasión que tocó algo profundo en el corazón de cada persona presente. «Vengo de un pueblo que cree que todos los seres humanos son hermanos bajo el mismo cielo», comenzó su voz clara y musical. «Mi abuelo me enseñó que el Gran Espíritu puso diferentes colores de piel en el mundo para que fuera más hermoso, como un jardín con flores de muchos colores. No nos hizo diferentes para que lucháramos,
sino para que cada uno aportara sus dones únicos al gran círculo de la vida. Las palabras de Kira comenzaron a crear un efecto extraordinario en la multitud. Conversaciones susurradas se detuvieron. Niños dejaron de jugar. Incluso algunos de los hombres ARM